Buena tarde para todos. Esta es nuestra sesión número 6 del curso virtual Paz Ambiental de parte del Instituto Capaz y la Corporación Biodiversa. Darnos a todos la bienvenida. Hoy en esta sesión nos va a acompañar Andrés Osorio. Él es el director del Instituto Semarín, profesor además de la Universidad Nacional y bueno, él ahorita puede que nos cuente un poco más acerca de su trayectoria. Y lo más interesante de hoy es que vamos a estar entonces conociendo unos proyectos ya concretos de cómo, bueno, se han dado ya unas propuestas en el campo y en comunidades de esto que hemos venido hablando, pues de generar entonces estos espacios de participación comunitaria, aprovechando entonces también la interacción desde el ámbito, digamos, académico y científico. Entonces, bueno, sin mayor introducción, en este momento estamos 18 participantes, son las 5:02. Voy a darle entonces de una vez la palabra a Andrés. Bienvenido y gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Muchas gracias, José, y gracias al Instituto Capaz y a Colombia a Biodiversa digamos, al programa Colombia Connect, que es en el contexto donde también está este proyecto, en el cual pues también como Semarín y como con otras organizaciones como el Humboldt somos parte y estamos pues muy contentos de tenerlos aquí. Me acompaña en este momento, creo que ya se conectó la profesora Diana López. Sí. Profe Diana, si quiere también puede encender la cámara. Nosotros vamos a hablar, voy a presentarme yo, ¿cierto? Primero y luego le doy la palabra a ella. No sé cómo está ahí con su cámara y su conexión. Hola Diana. Aquí estoy. Buenas tardes para todos y todas. Estás organizándote, vale. Entonces, sí, veo que también está el profesor Maximiliano Bueno de la Universidad del Cauca, que hace parte del curso. Qué bueno, Max, que has podido estar ahí acompañando el curso. Con el profesor Maximiliano también hacemos parte de uno de los proyectos que yo voy a contar aquí en Guapi. Nosotros, digamos que somos académicos, pero hemos tratado de hacer algunos proyectos que incidan sobre las comunidades. Entonces, pues sé que del grupo que están aquí conectados hay personas de la academia, de las comunidades, de los grupos comunitarios también, ¿cierto? O asociaciones pues, de la sociedad civil que se han organizado para trabajar en algunas iniciativas. Y seguro pues tienen también más experiencia que nosotros también enfrentando las dificultades. Pero digamos que este tema, el tema que vamos a abordar hoy, es cómo podemos usar de manera sostenible la biodiversidad y tratar de a partir de allí de pensar en los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas nos ofrecen y cómo aprovecharlos, ¿cierto? Respetando esos umbrales que nos ponen el planeta. Y en ese sentido, los proyectos que voy a presentar hoy, unos más maduros que otros, tienen que ver con esto, pero con 3 zonas del Pacífico colombiano y particularmente con comunidades costeras y con el ámbito pues, marino costero, ¿cierto? Entonces sé que muchos de ustedes también están con proyectos más en el continente, con temas agrícolas o con otros temas. Les mandamos una guía con algunas preguntas si algunos sabían que eran servicios ecosistémicos o cómo se los imaginaban. Y bueno, pues creo que vamos a arrancar sobre ese primer punto. Recibimos como dos presentaciones en ese sentido, 2 documentos, y ahorita enseguida pues les daré la palabra para que si alguno quiere brevemente comentar qué entiende por eso. Pero antes de eso, profe Diana, no sé si quiere también comentar algo. A la profe Diana tengo invitada, ella no sabe cómo es la dinámica, pero la invité para que conversara con nosotros. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes para todos y para todas. Saludos, Maximiliano, que nos acompaña en el proyecto, como lo decía el profesor Andrés, y a todos los que participan aquí pues con muchas ganas de aprender de ustedes, de la conversación que se genere.
Y bueno, a compartirles un poco de esta experiencia que estamos teniendo en el municipio de Guapi, a compartir lo que hemos venido aprendiendo, lo que hemos venido construyendo con la comunidad. Ajá. Y bueno, en la disposición de que conversemos bien rico esta tarde. Muchas gracias, Andrés. Andrés, ¿Se le cayó la señal a Andrés? parece que sí, aquí lo veo congelado. Sí, entonces vamos a esperar un momento que se vuelva a conectar. Sí. Mientras tanto, bueno, les cuento que sí, durante el día de hoy recibí 4 trabajos de las guías que ustedes me enviaron. Alcancé pues a enviar las 4, pero Andrés alcanzó a revisar solamente 2. Entonces, bueno, invitarlos a que sigan enviando esa misma guía porque esta es la que vamos a utilizar para la sesión de hoy y la del próximo martes, que vamos a estar trabajando precisamente ya en servicios ecosistémicos concretos en comunidades. Entonces, por favor, sigan enviando su guía para que sea pues el insumo también, a partir del cual pues se cree como este canal de interacción con los profesores. Y mientras tanto también le damos la bienvenida a Diana López, muy contentos de contar con ella, contentas y contentos. Muchas gracias. Bienvenida, yo no sé si de pronto para ir ganando tiempo mientras vuelve y se conecta Andrés, que tú nos puedas ir contando acerca de la experiencia con la comunidad de Guapi. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, igual aquí me acompaña también el profe Maximiliano Bueno, que es de la Universidad del Cauca y con quienes venimos construyendo en este proyecto. Esta fue una iniciativa, digamos, que logramos consolidar durante el año 2019. Este es un proyecto que es auspiciado por la Agencia de Cooperación Sueca, ASDI, y que tiene la participación pues de 2 universidades colombianas, la Universidad del Cauca, como ya lo mencioné, la Universidad Nacional, y además la participación de 2 universidades en Suecia, KTH y la Universidad de Lund. Y obviamente como protagonistas la comunidad de pescadores, una comunidad de pescadores artesanales en Guapi. Estamos trabajando actualmente con 2 asociaciones afro, una asociación indígena que se llama Nueva Bellavista, y las 2 asociaciones afro que les mencioné se llaman Renacer Guapireño y Acervipesca. Pues mi formación es en ingeniería, específicamente en ingeniería mecánica, y digamos que muchos de estos aspectos, en algunos casos del trabajo comunitario y de la aproximación, digamos, desde el punto de vista transdisciplinar, ¿cierto? Como de no hacer ese abordaje como tan, sí, como solo desde la disciplina y cada uno como aportando un pedacito y nada más, de ese punto de vista más amplio de los seres que participan, que está haciendo de enriquecimiento, ¿no? Y para la comunidad también creo que hemos venido construyendo unos lazos bien bonitos. Tuvimos la oportunidad de escribir el proyecto con ellos. Digamos que ese fue, siento que una manera de iniciar el proyecto bastante bien, ¿no? Porque no llegamos nosotros con unas inquietudes. Tuvimos la oportunidad, la universidad, la oportunidad de ir a generar unas sesiones de trabajo con ellos en las que pudiéramos escribir
el proyecto. Creo que desde ahí ya eso no lo Diana, resuelve todo, pero sí abre unas más que se van a borrar. Diana, Ya entró Andrés. Sí, sí, cuéntame. estamos escuchando entrecortado. Estamos No escuchando puede ser. entrecortado, sí. Tal vez tu conectividad no está Bueno, tan buena. Sí, tal Si vez quieren, entonces, aprovechamos que ya está otra vez Andrés con señal y sí, eso. entonces los dos van compartiendo y esperamos a ver cómo se va mejorando la señal de Diana, si les parece. sí. Magnífico. Hola Andrés. Se le volvió a caer. Parece que sí. Uf. Es Sí, que les cuento que en Medellín está cayendo el papá de todos los aguaceros. Está cayendo Ah, en este momento. es eso. Pero en este momento te estamos escuchando mejor a ti, Diana. entonces Diana, yo creo que nos iríamos contigo sin cámara. ¿Te parece? Vale, perfecto. Listo. Pero me cuentan entonces que alcanzaron a oír de toda Sí, no, de todo el cuento. alcanzamos a escuchar, solo que se escucha un poco entrecortado, pero ahora se te escucha más fluido. Diana, hasta que dijiste que lo más importante era que ustedes habían elaborado el proyecto conjuntamente con la comunidad. Sí, les decía, hola Andrés, Qué pena con ustedes. Se me sumo cayó aquí una cosita el internet. y te doy la palabra. Dale, gracias, profe Diana. Gracias. No, les estaba diciendo que afortunadamente habíamos tenido la oportunidad en este proyecto de escribirlo con ellos y que eso, desde mi punto de vista, habría una posibilidad, al menos desde mi experiencia, completamente distinta de arrancar un proyecto desde las necesidades identificadas, desde las formas de hacerlo. En fin, ¿cierto? Desde todos los puntos de vista cambia muchísimo cuando tenemos la oportunidad de escribir conjuntamente una propuesta a cuando desde la academia llevamos lo que nosotros consideramos que es una buena solución. Con eso cierro, Andrés, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Qué pena que se me cayó la llamada y tocó reiniciar el internet, me conecté el celular, no, no escuchaba nada. Bueno, gracias, profe Diana. Supuse que me relevaste ahí, pusiste el contexto del proyecto. Como les habrá contado la profe, ella es la directora general de un proyecto que nos lo soñamos hace muchísimos años y que empezó de un trabajo con la comunidad, con los colegas de la Universidad del Cauca y que pues hoy, como también alcancé a escuchar al inicio de la profe Diana, pues desde la academia, pero tiene una visión pues transdisciplinar y con la comunidad, pues ese diálogo de saberes, ¿cierto? Digamos que entendemos que los saberes, digamos, comunitarios y ancestrales juegan un rol muy importante en este diálogo con el conocimiento, digamos, académico que nosotros producimos, ¿cierto? Entonces ese diálogo es el que hace que de alguna manera nos aproximemos de manera distinta a las cosas. Bueno, sin más preámbulos, para no perder más tiempo con el tema de la caída del internet, voy a compartir la pantalla y voy a empezar a presentarles un poquito algunas de las cosas del proyecto y de los otros dos proyectos. Entonces vamos a pasar por un viaje por el Pacífico. Entonces vamos a empezar en Guapi, luego nos vamos a ir hacia Punta Soldado en Buenaventura y terminaremos en la zona de Tribugá. Para que lo tengan claro, en la primera zona tiene un enfoque muy desde el tema comunitario y de la pesca artesanal. Todas las comunidades del Pacífico pues utilizan la pesca artesanal como un medio de subsistencia, pero digamos que el énfasis en esta comunidad de Guapi es la pesca artesanal y como el diseño de una embarcación y todo el modelo de negocio alrededor del sistema de la pesca artesanal, ¿cierto? Entonces por eso se habla de un ecosistema para la navegación pesquera porque es como que tiene elementos
de conservación, porque es que yo no puedo pescar si no conservo el recurso, de tecnología, ¿cierto? Y de aprovechamiento comunitario de ese recurso, ¿cierto? Entonces hay toda una cantidad de visiones que se conectan ahí. Cuando nos movemos hacia la zona de Buenaventura y de Punta Soldado, es una comunidad, además digamos que como ecosistema o sistema natural también son distintos y me parece muy importante nombrarlos. Esa es realmente parte de mis experticias, entender la dinámica natural de los sistemas. El sistema de Guapi es un sistema dominado por el río y la relación con el mar, pero hace que justo haya pesca de río y pesca de mar, que la dinámica de la población en el sistema fluvial es distinto al sistema marino. Entonces, de hecho, tenemos asociaciones pesqueras que tienen más experiencia en el río y otras más en el mar. Entonces, se dan cuenta, uno no puede desconectar y decir, bueno, entonces vamos a pensar el modelo de negocio del ecosistema y no piensa el sistema físico o natural en el que se está moviendo, porque la dinámica social depende de la condición, digamos, de ese sistema, ¿no? Entonces, en Guapi es esto. Cuando nos vamos a Buenaventura es una comunidad más de estero, ¿cierto? Los esteros, los estuarios de Buenaventura, los que conozcan todas estas zonas, y llegamos a una isla que es una isla barrera, que se llama Punta Soldado, y que la salida pues al mar allí para ellos es muy importante. Utilizan la pesca, por supuesto, es parte de su día a día, pero también están muy interesados, ahí hemos llegado porque están muy interesados en el tema de los manglares y en las aves playeras, y cómo los manglares habitan en este ecosistema que se mueven por todo el Pacífico, digamos desde el norte, digamos de Estados Unidos, Canadá hasta Chile. Hay una dinámica de aves playeras que ha generado pues un atractivo para los turistas y para los turistas científicos que están interesados en identificar aves playeras. Entonces ahí hay un modelo de negocio más de ecoturismo, de turismo científico, que se vuelve interesante para la comunidad, y a eso se le suma pues una experiencia gastronómica, una experiencia ecosistémica. Entonces digamos que hay otro modelo ahí distinto. Y cuando nos vamos a la comunidad de Tribugá, ahí pues llegamos más por otras razones, pero pues no quise no contarlo. Llegamos justamente porque había una iniciativa de un gran puerto en Colombia, ahí en Tribugá, y sabemos pues los que conocemos las iniciativas ambientales o estamos enterados de las cosas en el país, sabemos que ahí hubo un movimiento fuerte ambiental y que se logró finalmente, digamos, una declaratoria ante la UNESCO de Tribugá como parque natural. Eso ha generado otras presiones sobre otros recursos del Pacífico y del Chocuano de Norte, pero digamos que, pues, bueno, son pequeñas batallas que se van logrando. Otros fueron a Italia y a Estados Unidos. Gracias a la interacción de la comunidad y de la academia, ¿no? Pero entonces, claro, de ese llegar ahí a un puerto, ¿cierto? A entender por qué un puerto y no otra cosa, pues entendimos que incluso la comunidad del Pacífico Chocuano es una de las comunidades aún, digamos, las comunidades costeras, y que aún respetan más y viven mejor en armonía con el ecosistema, ¿cierto? Digamos que salvando las diferencias de Guapi o de Punta Soldado, esta comunidad pues viven de una manera, también coexisten comunidades indígenas con afro, y pues también encontramos un modelo, digamos, de subsistencia bastante interesante, con productos como, digamos, como aceite de coco o como miel, o gastronomía también, digamos, tradicional dentro de su modelo de ecoturismo tradicional, o como por ejemplo el avistamiento de ballenas, que también hace parte de un turismo, digamos, científico, pero también hay un turismo de ballenas responsable. Digamos que ahí hay unas zonas de algunos grupos que lo hacen más responsable que otros, ¿cierto? Pero también es parte del modelo que estamos haciendo un uso ecosistémico, del servicio ecosistémico de la recreación, ¿cierto? Entonces, esos son como los tres grandes casos que vamos a presentar. Yo por eso quería como poner todo el contexto, y voy a ir pasando pues por cada uno de ellos, y quiero pues luego abrirles espacio a ustedes para que opinen, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenía la pantalla compartida. Voy a empezar con el de Guapi justamente. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Bueno. Y Sí. la profesora Diana, si me quiere interrumpir en algún momento, lo puede hacer. Voy a dedicar más o menos 10 minutos por cada uno de los proyectos. Y luego pues al final abrimos como unos espacios de conversación con ustedes.
creo que entre proyecto y proyecto podríamos abrir un diálogo inicial y bueno. Entonces, el ecosistema de navegación pesquera sustentable en el municipio de Guapi, Econavi Pesca, es un proyecto que, como ya lo comentamos, surgió de una iniciativa entre, digamos, la comunidad, la Universidad del Cauca, la Universidad Nacional, y luego posteriormente pues, presentamos proyecto a MinCiencia, Colciencia, bueno, muchas entidades de cooperación japonesa, con otro profe que no nos acompaña hoy, pero que ha sido líder en la Universidad del Cauca, que es el profesor Jairo Tocancipá. Y luego pues aparecieron más fuerte, digamos, la comunidad de pesquera, que son Acervipesca, Nueva Bellavista y Renacer Guapireño, y posteriormente la cooperación sueca, que es la que finalmente financia el desarrollo de este proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está Guapi? Guapi pertenece al departamento del Cauca, es una de las, digamos, municipios costeros de la región y pues es uno de los íconos, pues, digamos, de la región Cauca, como con esa presencia costera. Ahí pues encontramos cerca, digamos, la isla de Gorgona, que es uno de los parques naturales también muy, muy bonitos, y que digamos que hay toda una dinámica alrededor de Guapi y Gorgona también bien interesante, entre la dinámica fluvial, como decía, y la dinámica insular de Gorgona. Y si te vas más a mar adentro, pues te encuentras con Malpelo, donde ya también hay todo un tema de turismo, de buceo y otra serie de cosas. Pero pues digamos que ese no fue el enfoque nuestro, pero pues quiero poner todo el contexto de la zona. Entonces, nosotros aquí queremos un ecosistema comunitario, o sea, fortalecer estas capacidades de la población, entender la pesca sustentable, es decir, respetando estos procesos de veda que sabemos que hay que hacer. Entonces, para eso requiere monitorearse el ecosistema y tomar decisiones de la mano de la autoridad pesquera, por ejemplo, o de los mismos parques naturales, y con metodologías de innovación abierta y co-creación para construir el sistema, digamos, de sustentable, pero también un sistema de bajo impacto ambiental en cuanto a uso de combustibles fósiles, que cuando tú hablas con la población, con la comunidad, ese es el dolor de ellos, ¿cierto? Primero es económico, le entra al bolsillo, porque yo cada vez por la sobreexplotación del recurso, no sé si lo sepan todos, pero en Colombia, digamos, no es un país pesquero, pero digamos, la regulación ha sido difícil, la autoridad ambiental le ha costado, entonces se nos meten, y esto es un problema del mundo, los grandes, digamos, barcos pesqueros con pescas de arrastre cada vez más invasivas. Entonces a los pescadores artesanales les cuesta más pescar, entonces tienen que ir más profundo y gastar más combustible, y eso se genera pues uno de los problemas en los que se hace la pesca artesanal también poco sostenible, sumado a la cadena, digamos, de suministro, que hay unos intermediarios que les compran el pescado a lo que da, y entonces hace que el oficio no sea incluso, pues para ellos, como el mejor oportunidad de negocio. Algunos de ellos han vivido por herencia de la pesca, pero no quieren, por ejemplo, que sus hijos sean pescadores, ¿cierto? Porque no, les parece un oficio muy difícil y poco bien remunerado. Pero digamos que estas asociaciones se han organizado bastante bien y creen en este proyecto y en esta posibilidad de que abramos este diálogo de co-creación. Bueno, entonces digamos que efectivamente sobre ese gran objetivo, pues hay unos objetivos específicos que responden a estos tres mismos puntos que estábamos diciendo, ¿cierto? Un modelo sustentable de esa cadena de valor de la pesca, que involucre pues los factores socioeconómicos y ambientales del ecosistema, el modelo sustentable de la cadena de la pesca. El diseño de la embarcación, también un prototipo funcional, ¿cierto? Esto surge porque hacer una embarcación. Todo esto surge pues de las colaboraciones entre los colegas, la experiencia pues de los colegas del Cauca con las comunidades, la experiencia de la profesora Diana liderando un grupo de estudiantes que participaron, ¿cierto? Hidrometría, es un grupo de estudiantes, un semillero que, Diana, tienen yo creo que ya más de 10 años el semillero, que participaron en concursos internacionales para diseño de embarcaciones, y nos dimos cuenta pues que en Colombia pues teníamos que fortalecer el tema, ¿cierto? Entonces digamos que ahí fue como uno de los puntos críticos que dio también como la motivación. Y por supuesto hacer un plan de negocios que articule los emprendimientos sociales, fortaleciendo ese modelo de pesca propuesto. Diana, ¿quieres opinar algo aquí en este punto? No, Andrés, todo bien hasta acá. Ya son casi 9 años de hidrómetro, sí. Efectivamente, vale. Bueno, entonces con eso nos juntamos. Enseguida voy a hablar del equipo. Aquí hay un par de fotos
que más adelante vamos a mostrar. Hay grupo transdisciplinar, multidisciplinar de muchas áreas, pero efectivamente, como lo estaba comentando Diana, aquí hay una de las fotos de las primeras visitas cuando todavía no nos habían financiado el proyecto, trabajando con la comunidad, digamos, aprendiendo de las comunidades indígenas y de las comunidades afro, explicándonos cuáles eran sus necesidades, sus intereses, sus deseos, y eso fue lo que refleja el proyecto, ¿no? Obviamente, pues para poder presentar esto también a fondos internacionales, pues pensamos en este árbol de problemas, ¿cierto? Causa, efecto, o sea, en la medida en que yo no tengo, digamos, una calidad de vida de esta población en Guapi y un modelo, digamos, de negocio sostenible, entonces, digamos, se generan unos efectos de violencia, de pobreza en la educación, de hasta, digamos, en algunos niños, y es paradójico, puede ser hasta problemas de alimenticio, ¿cierto? Teniendo a veces incluso el recurso ahí disponible. Entonces, digamos que hay una cantidad de problemas, pero sobre todo, pues, son problemas de educación, ¿cierto? Y de acceso a oportunidades, ¿cierto? Entonces, digamos que a partir de esto, nosotros esperamos en el transcurso de estos dos proyectos. Este es el proyecto que presentamos, es como el sombrilla grande que hacemos en cooperación con Suecia, pero digamos hay un proyecto interno. En la Universidad Nacional manejamos una modalidad de proyectos que se llaman de extensión solidaria, y nosotros nos unimos con una comunidad y presentamos un proyecto. Entonces nosotros presentamos esos dos proyectos y nos salieron en simultáneo. Entonces digamos que el proyecto de extensión solidaria también apunta a entender esta cadena de valor, esta cadena de, digamos, de la pesca sostenible, y ese modelo de negocio un poco se complementarán ahí, ¿cierto? Entonces los productos al final serán eso, o sea, esa propuesta de ese modelo, ¿cierto? Ese modelo sustentable, esa pesca artesanal, el prototipo, que yo creo que es de las cosas más esperadas por ellos. Obviamente, pues todas unas bitácoras metodológicas de la experiencia que se puedan replicar en otras comunidades y en otros lugares, y este plan de negocios que hemos estado comentando. Aquí ya empezamos a mostrar el equipo, o digamos, las personas que han estado involucrados, ¿cierto? Digamos, los primeros son personas de la comunidad y líderes de las asociaciones de pescadores. Resaltamos la primera persona que está aquí, don Hilario Caicedo, que fue un activista muy, muy empoderado de su comunidad, digamos, un señor muy sabio, siempre con una paz y con una tranquilidad. Alcanzó a iniciar con nosotros el proyecto y lastimosamente falleció el año pasado en octubre. Y bueno, que en paz descanse, pero creo que por lo menos le dimos una alegría de ver arrancar el proyecto, porque junto con el profesor Tocancipá de la Universidad del Cauca, durante muchos años, más de 10 años también, estuvieron soñándose arrancar con esta idea de colaboración entre la universidad y la comunidad. Aquí hay otros de la comunidad, digamos, del grupo de pescadores, y también de la cooperación sueca está pues Catalina Hoyos. Para nosotros ha sido muy importante construir una imagen, digamos, con un equipo de comunicación, de fotografía y diseño gráfico, que enseguida pues se las voy a mostrar, de lo que nosotros, digamos, creemos que podía ser el trabajo con la comunidad, y que ellos mismos nos ayudaran a construir esa imagen, esa identidad. Y fue muy bonito todo ese proceso. Pues tengo por ahí otras fotos del proceso, pero tampoco me podría extender mucho. Pero digamos que este es parte del equipo, un equipo importante de antropología. El profesor de la izquierda es el profesor Jairo Tocancipá. En el equipo de diseño, ¿cierto?, de co-creación con comunidad, pues tenemos profesores de la Universidad Nacional en la sede de Palmira, y todo el equipo de ingeniería, que vamos desde los que hacemos ingeniería más desde lo ambiental, como es mi caso, entendiendo los procesos oceanográficos, climáticos, hasta la ingeniería más dura que la hace la profesora aquí Diana, o el profesor Maximiliano, que también nos acompaña. Max, si quieres opinar algo también eres bienvenido. Eres alumno, pero aquí eres parte de los creadores del proyecto. Gracias, Andrés, nos estoy poniendo bastante cuidado, gracias. Vale. Entonces, en este grupo hay gente que está como al frente del diseño de la embarcación, de la energía, del tema de las comunicaciones, en fin, del sistema de control. En fin, hay muchos frentes aquí en este tema de ingeniería, ¿no? Bueno, digamos que ese proceso de co-creación, no sé si ustedes conozcan ese proceso, pero yo creo que
que todos deberíamos de usarlos y volverlo como parte fundamental del proceso de desarrollar cualquier proyecto, y es que, pues primero arranca como el proceso creativo, ¿cierto? Como de poder poner a soñar juntos ideas, cosas que podamos soñarnos, y luego empezar a ajustar, ¿cierto? Ajustar qué es realizable, cuál es esa propuesta de valor, cuáles son esos aliados con los que podemos trabajar, quiénes lideran, cuáles son las fortalezas de cada equipo, y esos más o menos los principios que hemos estado tratando de fundamentar. Y desde el mismo proceso de co-creación y de articulación al interior del mismo grupo. Como vieron, somos, Diana, más de 30 investigadores, no, pues como casi 50 yo creo. Entre estudiantes y profesores, pues son un montón. Diana, ¿cuántos somos? Sí, sí, ahora 48. Imagínate, exactamente. Y Casi gente sumándose. exactamente. Entonces, ese trabajo de co-creación con comunidad, pues es importante. Otro de los elementos importantes que cuando ya empezamos a trabajar con la comunidad es que queríamos trabajar con la comunidad, pero también con Guapi en general, o sea, que la gente entendiera que está ocurriendo cosas ahí para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y entonces empezamos a plantear unas metodologías en las que participaban todos, ¿cierto? Obviamente, las asociaciones de pescadores, que eran los principales dolientes, pero también abrimos espacios a líderes mujeres, por ejemplo, a niños, a jóvenes, porque son el futuro de este tema, ¿no? Muchas de estas metodologías son justamente pues empezar a construir, a dibujar, a hacer talleres participativos. Bueno, yo me voy a saltar un poquito algo de estos temas y yo voy a irme acá de todo esto. Bueno, aquí tenemos algunos de los elementos que, digamos, donde planteamos preguntas, ¿cierto? ¿Qué pasa de la pesca a la mesa, ¿cierto? Entonces, ¿quién entrega, ¿cierto? ¿Quién paga? ¿Cuánto paga? ¿Quién maneja la cadena de valor? El pescado se pierde cuando no hay congelador. ¿Qué pasa cuando la faena tiene que extenderse muchos días? Porque algunos pescadores salen a hacer una faena de un día y terminan 3, 4 días en el mar, ¿cierto? Entonces ahí hay una cantidad de elementos que empezaron a aparecer para nosotros diseñar efectivamente una solución que les sirva. ¿Y por qué hacemos mucho énfasis en esta pregunta, por ejemplo? Por dar un ejemplo de cuando construimos un modelo de negocio sostenible. Porque estamos todos cansados de ver situaciones, y las vimos en vivo y en directo, donde a esta gente el gobierno nacional y la cooperación internacional les daba una lancha que físicamente no podían sostener porque tenía 2 motores fuera de borda que no podían tanquear, ¿cierto? O porque les ponía la vida en peligro, porque es que en regiones donde también están sometidos por presiones de grupos al margen de la ley, pues les robaban los motores, o porque sencillamente no funciona. Es porque la embarcación tiene tal nivel de calado que no les da para operar las mallas y los artes de pesca que ellos usan, ¿cierto? Entonces, o las líneas de pesca. Entonces, digamos que finalmente, pues la embarcación no funciona. Entonces, queda como un adorno ahí parqueado. Entonces, ese tipo de cosas creemos que ese ejercicio de co-creación y de trabajo comunitario fue o ha sido muy importante, porque estamos en proceso, ¿no? Bueno, aquí estamos pues socializando, trabajando con la comunidad, socializando el proyecto, tratando de que ellos imaginaran esos 4 elementos: modelo sostenible de la pesca, prototipo, plan de negocio, ¿cierto? Entonces, al final decíamos de manera jocosa, bueno, entonces primero entender la pesca, luego la embarcación y luego la platica. Y entonces ya con eso se fueron como aclarando ese lenguaje científico que no, objetivo 1, objetivo 2, no sé qué. Entonces ha sido muy interesante este tema. Esta foto es muy bonita, no sé si más adelante tenga más fotos del tema, pero también nos encontramos con unos saberes impresionantes. Este señor, si quieres coméntalo tú, Diana, tienen un astillero ahí también por herencia, pero también con un conocimiento y con una inquietud por los temas, digamos, técnicos, tecnológicos muy interesantes. Si quieres, comenta ahí un poco la experiencia con el astillero, Diana. O se me fue, Diana. No está. Diana, No sé si se le habrá caído de pronto la llamada. aquí le Bueno. estoy solicitando reactivar el audio.
Ok. ¿Te quedó otra vez congelado, Les estoy escuchando entrecortado. Sí. Bueno. Bueno, no, entonces yo lo cuento. Diana estaba pidiendo, no sé si me alcanzas a escuchar en este momento, que contara la experiencia con el astillero local que tienen ellos ahí, que también fue un descubrimiento muy interesante. O sea, nosotros íbamos a trabajar con la comunidad de pescadores, habíamos oído hablar del astillero y luego descubrimos pues como unos saberes locales también muy interesantes. No sé si me alcanzas a escucharte eso y si puedes comentar algo y si no lo comento yo. No, creo que tiene como dificultad en la conexión. Bueno, entonces, este señor es un señor que hereda de su padre un astillero local y ellos ahí hacen las embarcaciones en fibra de vidrio, pero cuando empezamos a conversar con él tiene una cantidad de conocimiento mezclado, ¿no? Porque le interesaba incluso la ingeniería mecánica o la electrónica, yo no me acuerdo, vino a estudiar creo que a Medellín o a Bogotá y luego entonces pues tuvieron, pues creo que su padre falleció, entonces que esas son historias personales muy, muy interesantes porque entonces eso le hace volver allá a enfrentar como el negocio, tiene como algunos hermanos, pero él asume el tema y luego pues saca adelante su astillero pues local. Cuando nos encontramos le contamos lo que queremos hacer y pues las cosas que a nosotros desde la ingeniería de diseño uno dice, bueno, primero el diseño, el prototipo, pues ellos tienen una forma de trabajar también desde la experiencia, pues muy bien al hacer, ¿cierto? Entonces se establecen unos diálogos, ahí le estamos mostrando un modelo, un prototipo de cómo nos, digamos, según lo que nos cuenta la comunidad, cómo debería ser esa embarcación y de qué materiales se pueden fabricar, porque también hemos estado evaluando materiales más biosostenibles, en fin, pues todo eso son retos muy grandes, ¿no? Para la embarcación. Bueno, sigo. Aquí, bueno, aquí vemos más de ese trabajo con el astillero, viendo pues como lo que hay ahí local. Hay otro trabajo que se hizo también con las artes de pesca, aquí no se alcanza a ver, no sé si tengamos una foto, este es el trabajo de los imaginarios colectivos. Hay un mapa muy bonito, pero este es un ejemplo de ellos, en el que nosotros les dijimos a ellos, bueno, dibújenme en dónde pescan y qué pescan. Entonces empezaban a dibujar, esto se llama cartografía participativa, cartografía comunitaria, cartografía participativa, donde ellos nos dicen, bueno, ¿qué es importante para ellos? El río, el mar, el sol, la naturaleza, qué oficios hacen, qué pescan, cómo lo pescan, en qué época lo pescan, los nombres de los peces, en fin, todo el proceso que está ahí. Muy interesante, como decía, hay un empoderamiento de algunas líderes, lideresas, pues, y nos encanta, pues, como mujeres también piangüeras o mujeres que salen a pescar. Y hay toda una tradición de mujeres a niñas como alrededor del tema, que también se va perdiendo en la medida en que el oficio no hay cómo relevarlo, ¿no? Aquí vemos también un poco ya en la embarcación, esto es más cerca a la comunidad de Aperara, ¿cierto? Que tienen una pesca más de río, como les estaba comentando, ahí se ve alguna de las mallas o de las artes de pesca que ellos usan. Hace algunos años fabricaban su malla, ¿cierto? Hoy ya no lo fabrican. Entonces, bueno, es un tema también interesante de otras oportunidades también de desarrollo de negocios sostenibles con la malla de pesca, ¿cierto? Bueno, aquí, bueno, trabajando con la comunidad, ¿cierto? En los talleres, esto ya los habíamos visto. Bueno, yo tenía aquí un par de diapositivas adicionales. Esta es como la presentación general de todo el proyecto, pero quería como entonces mostrar un par de diapositivas adicionales, ¿cierto? Este es el ejercicio, uno de los ejercicios interesantes que quedan con la imagen después de trabajar con toda la comunidad y con el equipo de diseño para construir el logo del proyecto, que es una de las cosas como bonitas o interesantes, ¿cierto? Que me parece bien. Otro de los ejercicios que me parece importante resaltar es que hicimos un taller de diálogo de saberes, así como nosotros les preguntamos a ellos, nos cuentan, nos enseñan, nos llevan a navegar, nos llevan a pescar, hacemos faenas, pues también les dijimos, bueno, ustedes pueden ser comunicadores de su experiencia y de su vida. Entonces les hicimos un cursito básico de fotografía con celulares y entonces pues se fascinaban que este es el profe de la del Cauca, como las cosas que podía hacerse con un celular para tomar fotos y algunos pues se vuelven como testigos de ese proceso en su misma faena, en su misma comunidad y también el trabajo con jóvenes sobre ese tema.
Aquí vemos algunos de los ejercicios pues con los niños, con los jóvenes, con los mayores, los talleres de co-creación, los ejercicios de cartografía comunitaria. Aquí este es uno de los mapas que les había comentado que me parece como uno de los más bonitos. De hecho lo hemos usado como imagen en algunos de los proyectos. Y esto es pues entender ese modelo de negocio, ¿no? Nos parece como muy importante hacer este ejercicio, ¿no? O sea, no, todo es construido como con ellos. Entonces, si dan cuenta, tiene trabajo comunitario, trabajo antropológico, trabajo ambiental, trabajo ingenieril, trabajo de co-creación, trabajo de diseño. Entonces, bueno, tiene muchos frentes, ¿no? Aquí tenemos más fotos pues de los pescadores. Aquí está Sebastián Loango, que es uno de los líderes de Renacer Guapireño, y Frigerio Caicedo de Acervipesca, y Hilario Caicedo en esta foto pues tan bonita que logramos en una de esas páginas saliendo con él. Bueno, aquí otro elemento importante, digamos que los valores, ¿cierto? La ecología, ¿cierto? En la medida que se conserva, pues entonces tenemos más diversidad, pero también podemos mejorar la economía. En la navegación, digamos, qué técnicas se usaban de navegación a vela. Algunos hablaban de cómo pescaban a vela, ¿cierto? O otros cómo se pesca a motor. La pesca artesanal versus la industrial. Bueno, entonces hay algunos valores que se empiezan a discutir, ¿no? Hay unos elementos importantes que en los temas de oceanografía y pesca, como les decía, hablando del clima, las condiciones oceanográficas del río, mar, las olas, las corrientes, me condicionan los caladeros de pesca y la navegación, el consumo de hacer un recorrido porque hay un bajo o de arena que no me permite pasar, o que tengo que esperar que suba la marea, pues me puede consumir tiempo o gasolina. Entonces, digamos que este conocimiento de la oceanografía nos ayuda a entender mejor la navegación y también los caladeros de pesca. Asimismo, a nivel de pesca, pues hay elementos como cuánta biomasa se puede llegar a pescar, cómo ha sido el esfuerzo versus lo que obtengo para valer cuánto puedo vender eso hoy, a precio de hoy, y que no pierda, ¿cierto? ¿Cuáles son esas tallas mínimas que hay que pescar que están saliendo y qué tan lejos hay que ir para los caladeros? Entonces, todos esos elementos pues los hemos planteado también en algunos subobjetivos del tema oceanografía y pesca, ¿no? Todo esto pues con el fin de plantear unos modelos al final que conecten, ¿cierto?, el modelo de pesca con el modelo de dinámica de sedimentos y de navegación. Hacemos algunos ejercicios de medición oceanográfica, de levantamiento en campo. Aquí hay una propuesta pues de mediciones y algunos otros ejercicios pues de levantamiento de la pesca y de cuantificar variables oceanográficas como salinidad, temperatura, oxígeno con la pesca en sí mismo, ¿no? Bueno, aquí ya hay un poquito más de lo que ya más el diseño de ingeniería, que hay como algunos elementos del diseño de viento versus el diseño a motor, ¿cierto? ¿Qué es una embarcación de río? ¿Qué es una embarcación de mar? Y bueno, y aquí algunos imaginarios pues de historias colectivas de transformación de un proyecto en Guapi para, digamos, con el equipo de diseño, para que ellos se imaginen cosas del trabajo colaborativo, en fin. Creo que con esto cierro este primer módulo. Me extendí un poquito más, pero posiblemente este es el proyecto que es más grande y más complejo para contar. Quisiera en este momento, digamos, dejar de compartir la pantalla y abrir el espacio para comentarios o preguntas, y si de pronto alguno de los que hizo el ejercicio de diseñar ese servicio ecosistémico ve algunos elementos aquí interesantes de lo que les pueda servir en su comunidad, vale la palabra a 2 o a 3, no quisiera a todos, pero no nos daría todo el tiempo. Entonces, ¿quién quiere comentar sobre el ejercicio que hizo y sobre el tema que les estoy presentando en este momento? Pueden levantar la mano y yo. ¿O se nos puedes decir quiénes quiénes Sí, fueron los dos primeros en enviar diligenciada la guía de trabajo? Carolina Rosso, Liliana María Botero, también nos envió Angélica Chica Segovia y Patricia Zuluaga. No sé si alguna de esas personas quiere comentar su
sobre el tema de servicios ecosistémicos y sobre su experiencia y cómo, si ve aquí algunos elementos interesantes. Bueno, muy buenas tardes. No sé si alguien quiere ir antes o, bueno. Bien, Angélica, no, dale tú. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo estoy en la región que estoy trabajando desde un proyecto de investigación es La Guajira y el Cesar, que coinciden con la Serranía del Perijá, que es un centro, pues es un punto muy importante en términos de los servicios, de este tipo de servicios y bienes ecosistémicos. Pues haciendo una indagación al respecto y pues ya aprendiendo un poco más sobre el concepto y lo que eso significa, encontré que pues efectivamente hay varias, no solamente es la Serranía del Perijá, es una fuente muy importante tanto de bienes como de servicios ecosistémicos en términos de lo que le aporta no solo a la región y a las comunidades, sino al planeta. Pues no solamente por su biodiversidad, sino porque además abarca diferentes pisos térmicos, abarca una gran cantidad de especies vegetales y animales, y ofrece, pues, tiene una gran incidencia, como lo decía, en términos ambientales en su entorno. Lo que uno encuentra allí es que pues todavía, afortunadamente, pues hay bastantes comunidades que lo habitan, que habitan ese lugar, que se han organizado un poco también en forma de resistencia, pues porque muchos de ellos son o comunidades indígenas o comunidades de campesinos que han tratado no solamente pues, de hacer ese aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos, sino de protegerse en términos de mantenerse en la zona y de mantener también ambientalmente el lugar. Entonces, yo, por ejemplo, encontré que hay muchas, o hay varias comunidades y varias asociaciones. Encontré dos en particular, una de ellas de campesinos indígenas en torno al café, al cultivo del café y en torno al aprovechamiento y en un manejo pues respetuoso y orgánico de este producto. Lo que permite no solamente pues dar una opción en términos económicos, sino también de permanencia y de pues, preservación del lugar. También encontré otra forma de asociación que está presente, permítanme un momentito, otra forma de asociación que está presente en el lugar, que tiene más que ver con, como decía, encontré varias, pero quería como presentar estos dos casos. En el caso de, por ejemplo, los ETCR o los AETCR de Pondores y Tierra Grata, que se ubican respectivamente en La Guajira y en el Cesar, estos, sobre todo en el caso de Pondores, que es el que queda un poco más alto, ellos están desarrollando un proyecto ecoturístico en el cual pues es muy importante para ellos la Serranía del Perijá. Entonces, tanto en términos de ecoturismo, y senderismo, para, pues, digamos, bueno, abierto a varias instancias o a varios grupos, y ellos hacen pues ese aprovechamiento allí, lo cual pues ayuda, contribuye con la protección del lugar, la protección ambiental, porque pues también es un tema ecoturístico. Sin embargo, pues también he encontrado, y lo mencionaba allí, pues a pesar de que la Serranía del Perijá por sí misma es un entorno o es un lugar pues que está cargado de elementos que pueden ofrecer esos servicios, sí tienen muchos riesgos y muchas amenazas en términos de, por ejemplo, las comunidades que están allí están fragmentadas porque precisamente es una zona muy apetecida por, pues lo sabemos históricamente en términos del conflicto armado, entonces eso ha generado una dispersión y pues en el peor de los casos una migración, un desplazamiento que evita que bueno, que las comunidades permanezcan, pero además esas características asociativas que uno puede encontrar en estas pocas comunidades que se han quedado allí.
Adicionalmente, pues hay con esa mirada extractivista totalmente exacerbada en esa zona, no solamente con la minería del carbón, sino también en la misma serranía del Perijá, están en riesgo lo que ellos precisamente quieren Angélica, proteger. Señor, gracias. perdón, Gracias. Sí. me emociona el tema. Eso, tengo que ahí intervenir un poco para agradecerte mucho y eso, para también dar espacio a si alguien más quiere compartir, pero muchas gracias por tu intervención. Gracias. No sé si Andrés quieres también complementarle algo a esa... Sí, de pronto sobre lo que estaba contando Angélica al final, y con relación a las dos preguntas que que pusieron en el chat Manuel Tobar y Diego Suárez, Manuel pregunta sobre la gobernanza ambiental en relación con las comunidades y las autoridades ambientales, y Diego comenta sobre los aspectos biofísicos y asuntos en materia de gestión ambiental como biodiversidad, servicios ecosistémicos desde la gestión del recurso hídrico, gestión de riesgo de desastres, cambio climático, deforestación, y esto último que tú estabas comentando, Angélica, de presión, digamos, antrópica, ¿no? Entonces, digamos, cuando tenemos una presión sobre un sistema natural o antrópico, pues la dinámica que pueda existir en un momento dado sobre la población, pues puede cambiar. Y eso es muy importante tocarlo porque justamente en el segundo caso que voy a hablar de Punta Soldado, ese es parte del problema fundamental. Pero entonces, comentando sobre estas dos preguntas, en el caso de Guapi, nosotros hemos involucrado desde el principio en los acuerdos, digamos, de gobernanza que esperamos que se planteen a las autoridades ambientales y al gobierno, ¿cierto? A la Secretaría de Agricultura, digamos, del municipio, ¿cierto? De alguna manera. Y ellos, digamos, están muy articulados con la comunidad, ¿cierto? Porque pues también son todos locales y también con la autoridad ambiental, digamos, la autoridad marítima primero con DIMAR, con parques naturales y, digamos, con la Autoridad Nacional de Pesca, ¿cierto? Pero digamos que ahí hay una carencia en general, digamos, de la capacidad que tiene la Autoridad Nacional de Pesca de control, ¿no? Entonces, digamos que una de las quejas que plantea la comunidad es que ellos respetan las vedas, respetan, pero digamos, si se mete un barco pesquero y les hace un daño, pues no les hacen nada, ¿no? Pero digamos que creemos que en la medida en que las organizaciones de pesquería están empoderadas y organizadas, ellos mismos ejercen la veeduría ambiental. Entonces ese es un tema importante porque yo cuido mi negocio, ¿cierto? Yo cuido mi negocio en la medida que cuido mis recursos, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema bien interesante en ese tema de la gobernanza ambiental y es la manera pues como la hemos ido abordando. Sin embargo, creemos que como una segunda etapa, una vez que logremos resolver el modelo de sostenibilidad, la embarcación y el modelo de negocio, pues ya en la implementación de esto creo que es interesante hacer un monitoreo desde el tema normativo, ¿cierto? Ambiental, por supuesto, porque las condiciones, como decíamos, pueden cambiar a futuro, pero el tema normativo puede cambiar al futuro y cualquier modelo de negocio podría pues irse a pique si el tema normativo cambia. Y creo que es un tema que hemos hablado con José y con Claudia cuando planteamos este curso, y es que el tema normativo es un tema fundamental, ¿no? Entender en qué contexto nos estamos moviendo y qué riesgos, pues digamos, legales podemos tener en la medida en que haya vacíos, ¿cierto?, frente al tema y cómo enfrentarlos. Entonces, ahí, digamos, yo no soy experto en el tema, pero creemos que es un punto siguiente, además de todo este trabajo transdisciplinar que se monte. Y el segundo punto, sí, como digo, lo voy a presentar en el punto de la otra comunidad, donde están afectados por riesgo climático, ¿cierto? Y eso es un punto importante, eso lo comenté muy rápidamente, hay que monitorear los recursos, o sea, el negocio, digamos, de la conservación y el negocio de hacer un uso sostenible de los recursos naturales requiere un monitoreo permanente. O sea, yo, pues, si me dedico a usar un recurso como es el recurso pesquero, tengo que saber en todo momento y en todo lugar cómo están cambiando las condiciones biológicas y físicas naturales, ¿cierto? Y eventualmente también las químicas, por ejemplo, si hay contaminación ambiental o lo que sea, porque me puede afectar ese recurso natural. Y eso requiere un monitoreo permanente, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí eso tendría que ir de la mano de la autoridad ambiental, pero también
creemos que ese no es el camino. Pues esa es mi opinión ya personal, y es que el camino va hacia lo que llamamos ciencia ciudadana o ciencia comunitaria, en el que también se empodera a las comunidades con el monitoreo. Ese es otro ejercicio que no presenté aquí, que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento en Providencia, con el Parque Natural y con el monitoreo de arrecifes de coral por parte de comunidad de pescadores, con cámaras y con buceo para levantar el estado del ecosistema permanentemente. Cada mes se hace un levantamiento con fotogramétrico. Entonces, digamos que la misma comunidad de pescadores puede ejercer algunos monitoreos, y creo que ese es el camino, acoplado a unos modelos numéricos o modelos ambientales para ir monitoreando la gestión del riesgo. Obviamente hay que plantear escenarios de riesgo y plantear que el modelo de negocio o el modelo sostenible incluya ese elemento. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer otra intervención en este momento. No sé si Diana, si tienes ahorita un poquito de mejor señal en este momento, si nos escuchas bien, y si quieres opinar algo sobre este tema del modelo de gobernanza, del trabajo con la autoridad ambiental, o si quieres complementar algo general del proyecto antes de darle la palabra a alguien más y pasar al siguiente caso. Diana, te doy la palabra. Por favor. No, gracias Andrés. No, yo creo que lo has resumido bastante bien. Digamos que desde el inicio intentamos ser muy claros con la información en distintas instancias gubernamentales, en la alcaldía, con la DIMAR, incluso con el mismo vicariato, digamos, con estas diferentes instancias que permiten obviamente como y facilitan muchos de los procesos para que el proyecto, digamos, vaya de la mano también como con toda esta normativa que se rige alrededor del proyecto, pero creo que tú lo has resumido de muy buena manera. Vale, gracias Diana. Max, ¿quieres comentar algo? Ya que eres de la casa. No, Andrés, yo creo que igual está súper bien. Yo creo que lo que has explicado, y creo pues, que está muy en la línea de lo que hemos visto en las otras sesiones del curso, ¿no? Creo que se articula bastante con eso. Entonces, adelante. De pronto, ahí al final, si hay un espacio, da el tiempo, mencionamos algo de lo del tema de energía un poco, que creo que más adelante igual se tratará, pero nada. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias entonces a la profe Diana y a Maximiliano. Vamos a pasar al siguiente caso, pero antes de eso voy a ponerles un link del proyecto, pues como un video, no para que lo vean ahora, pero les queda ahí como un material para que el que quiera volver a recordar de qué se trata el proyecto, pues eso es un video que hemos hecho desde la Universidad Nacional, pues también para divulgar el proyecto. Hay algún otro link que habíamos hecho de la comunidad de pescadores, pero no lo encontré. Si Diana lo tiene por ahí a la mano y lo podemos poner ahí, sería chévere. ¿Alguien más? Ya ahorita sí darle la palabra a otra persona que quiera hablar también desde su ejercicio de servicios ecosistémicos. A ver si alguno también quisiera ver qué servicio ecosistémico estamos aquí como usando, ¿cierto? Pues hay varios, pero digamos que hay uno obviamente principal y habrán otros que pueden aparecer. Si alguien quiere hablar sobre su caso también, obviamente este es el otro momento que tenemos otros 2-3 minuticos para que opine. ¿Quién quiere levantar la mano o encender la cámara? Por ahí escuché que también Patricia Zuluaga había hecho el ejercicio de la tarea. Y Estefanía Urbano también, si quiere participar. Ahí está Patricia, dale. Gracias. Pues a ver, lo que pasa es que, bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Pues estaba como un poco callada porque todavía tengo, digamos, muchas preguntas con relación al tema de los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Cuando hablamos de un servicio es porque alguien está dispuesto a pagar por él, ¿cierto? La otra es también con relación a cuando se configura un servicio ecosistémico, es decir, hay servicios ecosistémicos que solamente se configuran cuando la gente paga por ellos o el servicio ecosistémico
digamos, es como cuando uno hace consciente la respiración, así uno no sea consciente, igual está respirando, ¿cierto? Entonces, bueno, eso pues porque todavía tengo pues como inquietudes pues como alrededor de los servicios ecosistémicos y porque, bueno, acá pues con relación al ejercicio que hice, bueno, realmente de donde yo vivo, que es la región del Oriente Antioqueño, digamos, sí hay obviamente toda una oferta natural. Se desarrolla mucho ecoturismo, mucho senderismo y bueno, o sea, se han venido pues ahí también alrededor pues como de esos servicios, digámosle más pues como desde una oferta turística, producción de alimentos, ¿cierto? O sea, también todo el tema del tema de la silvicultura, también el tema de la acuicultura, pero reitero, sin la conciencia de que eso es un servicio ecosistémico. Entonces, por eso es que todavía tengo como dudas como dudas al respecto, ¿cierto? Porque yo no creo que la gente sepa que está ofreciendo un servicio ecosistémico. Entonces, bueno, yo aquí pues pongo dentro de pues no sé si hablar como del ejercicio pues, que hicimos pues como de las oportunidades, de las fortalezas, o dejo ahí. Está bien, Patricia, como que plantees las preguntas. No sé si quieres, así de manera específica, muy concreto, qué servicio identificaste tú digamos, en tu comunidad o en el grupo con el que estás trabajando. Sí, bueno, realmente, digamos, en mi área de trabajo no son los servicios ecosistémicos, ¿cierto? O sea, no trabajo en el tema de los servicios ecosistémicos. De pronto lo que sí identifico es en el municipio donde yo vivo, que tiene una gran extensión demarcada en el ordenamiento territorial, en el plan básico de ordenamiento territorial como una zona de reserva y yo empiezo a ver que hay muchas personas que hacen ecoturismo. Sí, que hacen ecoturismo, sin embargo, pues también eso se convierte en un factor de riesgo porque digamos, pues o sea, el turismo puede ser un arma de doble filo, facilitar el desarrollo, pero también lo puede entorpecer porque llega a intervenir en la cotidianidad y llega también a irrumpir pues, en el deterioro pues, de la naturaleza. Entonces, bueno, eso pues lo puedo, entonces la gente que va a observar aves, la gente que va, por ejemplo, a disfrutar del agua, la gente que va, por supuesto, también a, a disfrutar, pues a respirar aire puro y bueno, y lo nombro de esta forma, pues porque bueno, no sé si la gente lo venda como un servicio ecosistémico, no lo creo. Pero también vuelve y salta la pregunta frente en qué momento se configura el servicio ecosistémico. Bueno, sí, lo quiero dejar pues como ahí. Sí, Patricia, y para todos, o sea, de pronto José también puede ayudarme y estamos aquí como co-construyendo. Nosotros planteamos estas preguntas asociadas a los servicios ecosistémicos como un punto, tal vez porque estamos hablando en esta sesión del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ¿cierto? Entonces, digamos, si planteamos esto, pues entonces, ¿cómo hacemos un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad? Entonces, digamos que parece que el concepto, ¿cierto?, que se acerca más a ello, sería la identificación de un servicio ecosistémico, como tú bien lo decías, Patricia. Un servicio es algo que nos provee alguien o algo, en este caso sería la naturaleza, ¿cierto? Pero es un buen punto, y repito, no soy experto en servicios ecosistémicos, yo soy más de corte ambiental, más general, es decir, trabajo con procesos naturales, procesos físicos, procesos ambientales, bioclimáticos, ecosistemas interactuando con la física.
pero digamos del trabajo que hemos hecho con los colegas que sí trabajan con servicios ecosistémicos, entendemos que una cosa es el servicio ecosistémico y otra cosa es la valoración del servicio ecosistémico, ¿cierto? Entonces el servicio ecosistémico, y enseguida le damos la palabra a Claudia, gracias por favor. El servicio ecosistémico, pues o el servicio que nos ofrece el ecosistema está ahí, ¿cierto? Como tú bien lo decías, no sé, el aire o el oxígeno que nos da un bosque, ¿cierto? Pero pues ¿quién está pagando por eso, ¿cierto? Pero lo tenemos, ¿cierto? ¿Se convierte en servicio ecosistémico cuando lo valoramos y pagamos por el aire? Pues no, ¿cierto? Digamos que el servicio está. Lo que pasa es que en el momento en que lo valoramos y lo podemos volver como un modelo de negocio, pero ya pasamos a otra cosa, pues se puede pagar por él o no, o encontrar, hay otros mecanismos, repito, no soy experto en esto, en valoración, en servicios, en modos de pago, en pago por compensación, en fin, hay muchos mecanismos normativos y legales que permiten hacer uso de este servicio ecosistémico. Entonces aquí lo que queríamos era despertar el interés porque digamos que logremos identificar en los ecosistemas esos potenciales servicios ecosistémicos, luego hay todo un mundo asociado a la economía y a la normativa que lo configurará o no. Claudia. Andrés, era que quería decir que estas preguntas tan pertinentes que ha hecho Patricia, me gustaría que le pudiéramos, José, me gustaría que le pudiéramos quitar un pedacito a la sesión de cierre para que saquemos unas conclusiones sobre, digamos, el servicio ecosistémico está muy asociado al concepto de socioecosistema. Entonces, como que volviéramos ya con todo lo que vamos a haber visto en todas las sesiones, porque no le quiero quitar tiempo a la sesión de Andrés, sino que con todo lo que hemos visto en las sesiones, en la última, que es la del cierre, sacar un pequeño ratico para sacar unas conclusiones y volver a mirar, bueno, qué es el ecosistema, qué es la sociedad, de dónde sale el concepto de socioecosistema a la luz de todo lo que hemos visto y cuándo una función de la naturaleza es percibida por los seres humanos como un servicio. Para que no le quitemos tiempo a Andrés en su charla. No sé qué les parece a ustedes y qué les parece a Patricia. Perfecto. De acuerdo. Bueno, entonces vamos ahí justo están opinando, chévere que se genere la controversia y que por favor escriban ahí en el chat, que además pues José lo recopila para esas sesiones de cierre y de discusión, de que de eso se trata. Aquí nadie es más experto que otro, aquí todos estamos co-construyendo y aprendiendo juntos, ¿listo? Bueno, veo que la profesora Diana se nos fue, ¿cierto? Entonces, bueno, no me despedí de ella, pero Y bueno. Diana se tenía que ir. Bueno, sí, estuvo bien que nos hubiera acompañado un ratico, súper bien. Bueno, Estefanía, ¿quiere opinar algo? Está levantando la mano. Dale. Sí, hola, buenas noches. Quería hacer una pregunta y es que yo estaba consultando un poco sobre el tema de ecosistemas, servicios ecosistémicos, entonces había un autor que lo relacionaba mucho con el tema cultural y es allí en donde, digamos, se relaciona un poco el servicio, digamos, en este caso, de acuerdo, yo lo relacionaba mucho con, de acuerdo como al área geográfica en donde están las comunidades, de acuerdo a sus servicios, por decir, en la zona andina, por ejemplo, que tenemos el suelo, porque en la costa, por ejemplo, es el mar, es el río. Entonces, de acuerdo a esos servicios también se van generando, pues, esos otros servicios que en este caso, pues, pueden ser turísticos y que se enfocan en el tema cultural, por decirlo. En el caso específico de nosotros, que somos una ruta turística, nuestro recurso, digamos, ecosistémico en este momento sería el suelo, porque tenemos y nos componemos de diferentes fincas, digamos, agroturísticas, que normalmente lo que hacen es sembrar para tener sus propios alimentos y poder también producir sus recetas típicas. Entonces, es un poco eso también, ¿no? Como que gracias a este recurso ecosistémico, también en el tema cultural se desarrollan otro tipo de dinámicas. Perfecto, gracias Estefanía.
súper bien esa contribución también. Creo que con eso quisiera cerrar y conectar con la siguiente presentación, que tiene que ver con esa pregunta que también nos hacía por ahí Diego, justamente con el tema del agua, ¿cierto? Y los riesgos pues, que esto nos podía generar, ¿cierto? No sé si era Diego quien era que opinaba sobre el tema. Entonces, básicamente voy a tratar de resumir antes de conectar con la siguiente presentación, y es: no podemos dejar ningún elemento dentro de la ecuación de sustentabilidad, sostenibilidad, en fin, como queramos llamarlo. Es decir, si necesitamos entender que hay un sistema natural que se comporta debido a un entorno y unas variables físicas que hacen presión sobre él, que hay unos cambios y una variabilidad climática que hace que ese sistema natural se configure de una manera o de otra, y que sobre eso, por eso la Claudia muy bien de los sistemas socioecológicos, hay una población o una comunidad que hace un aprovechamiento de ese recurso. Entonces, claro, la pregunta por ahí también planteaban, si yo tengo un bosque y lo talo, ¿todo eso es un servicio ecosistémico? Pues ahí queda la pregunta, ¿no? Ahí queda la pregunta. O sea, la dejamos para la discusión final. Pero claramente, si no meto todos los elementos de la ecuación, pues, sostenible, es decir, que yo pueda respetar y volverlo a usar en el tiempo, ¿cierto? Permanentemente, me provea ese servicio, ¿cierto? Si me lo cargo de una vez, pues se acaba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con el tema del suelo, ahorita que estaba hablando Estefanía, pues hay que ver, ¿cierto? Un ganadero que utiliza el suelo para que pasten sus vacas, ¿cuál es el grado de servicio ecosistémico que le está prestando o no? O qué otro oficio, o el monocultivo mismo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, digamos que hasta qué punto eso es sostenible en el planeta, ¿no? Por ahí plantean un elemento importante, ¿cierto? Relación de los dueños, ¿cierto? Cuando decimos dueños comunitarios, ¿cierto? Donde el bien común prime sobre el particular. Y creo que ya no hablo más porque creo que con el siguiente caso van a entender varios de los elementos que estamos tratando de poner aquí sobre la mesa. Ecosistemas, sistemas naturales, elementos físicos climáticos juegan un rol muy importante, humano. Y cuando meto el humano, meto tecnología, ingeniería, manera de aprovechamiento del recurso, y me meto al modelo de negocio, me meto a quién compra, quién paga, a economía, en fin, una cantidad de elementos. Bueno, entonces en este siguiente punto del segundo caso, que es el caso de Punta Soldado, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces en el caso de Punta Soldado, sí, no sé si es esta. Esta. Bueno, en el caso de Punta Soldado, pues yo originalmente iba a arrancar con ese caso, entonces, y lo voy a pasar como a Guapi. Esto tengo que reducirlo. Vale. Quiero volver a contar que mi formación, soy ingeniero civil, es decir, trabajo con ingeniería, pero tengo una maestría en doctorado en ciencias y tecnologías marinas y he trabajado mucho de la mano de biólogos, ecólogos, y eso me ha permitido pues justamente hacer una aproximación a un elemento de mis investigaciones, que es protección de las zonas costeras basados en la naturaleza. Y por eso llegué a esta comunidad de Punta Soldado, porque digamos que ellos tienen, voy a saltarme aquí y me devuelvo luego. La comunidad de Punta Soldado está en Buenaventura, la bahía de Buenaventura, en esta zona blanca punteada, que tiene por un lado el puerto de Buenaventura y el canal de navegación del puerto más grande de Colombia, con una presión antrópica sobre su sistema natural muy grande, que incluso desconocemos cuáles son los efectos de eso,
y que además pues me debato porque entonces también he asesorado al puerto de Buenaventura en su canal de navegación, pero entonces también estoy trabajando es con la comunidad, entonces como que eh, tenemos que eliminar el puerto. ¿Cuántos años lleva ese puerto? ¿Qué efecto tiene sobre la comunidad? ¿Tendría que irse la comunidad? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo es esa compensación ambiental? ¿Será que esto va a ser tan grande hasta un punto que esto va a desaparecer? Entonces, digamos que los puertos siempre tienen una meta, aumentar el calado para que entren barcos más grandes. Esa es la meta de los puertos. Y en este caso, la comunidad, la meta es sostener su territorio. Entonces, hay una presión antrópica, por dar ese ejemplo, pero tienen otra presión antrópica por acá, por el río Anchicayá, de una gran central hidroeléctrica que hace algunos años les soltaron, les abrieron las compuertas de la central de Anchicayá y dejaron caer una cantidad de sedimentos acumulados durante muchos años con contaminación que les generó unos efectos sobre la pesca y sobre toda su dinámica acá. Entonces, miran, están rodeados de dos presiones antrópicas, pero adicional a esas dos presiones antrópicas están abiertos al mar Pacífico con unas dinámicas climáticas de variabilidad climática que enseguida les voy a mostrar y de cambio climático que hace que en algunas épocas la isla se haya ido reconfigurando y cambiando hasta el punto de que el territorio se ve amenazado. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque entonces no podríamos hablar de ningún servicio ecosistémico si no entendemos todo ese contexto climático y de presión antrópica en el que se encuentra una población de 500 habitantes que quieren encontrar en su territorio de Punta Soldado un modelo sostenible de vida, ¿cierto? Para su comunidad, para sus jóvenes y para conectarlo con Colombia, ¿cierto? Ahí hay el Consejo Comunitario de Punta Soldado y se han tratado de organizar de una manera tal de que el territorio, digamos, es de ellos, es común y es su casa, ¿no? Es su vida, ¿no? Entonces, claro, llego allí porque hay unos bosques de manglares que originalmente servían como protector de la zona costera y que configuraban uno de los servicios ecosistémicos interesantes en las zonas costeras que ofrece el manglar, que es la protección de la costa, ¿cierto? Entonces hay un servicio, protección de la costa, ¿cierto? Entonces ellos conservan el manglar porque les provee otras cantidades de servicios de peces, de alimento, de navegación, de avistamiento de aves, pero uno de los más importantes era la protección de su población. Y entonces cuando vienen una serie de eventos, los manglares los protegen, pero el mar igual se mete. Es como cuando observamos el tsunami de Indonesia. Los manglares cumplieron su función, protegieron la población. Entonces, ahorita, ¿qué hacen? Posteriormente, la misma población y el gobierno, vamos a volver a sembrar manglares, porque si no hubiera sido por manglares, el tsunami nos hubiera llevado, o en Japón, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hay un servicio de protección costera, y por eso estaba hablando de cómo me llego yo a este mundo, y es haciendo modelación matemática, ¿cierto? De una dinámica de un flujo que se encuentra con un ecosistema y que lo protege la población. Entonces llegamos a la comunidad de Punta Soldado porque están perdiendo su territorio, entonces la pregunta es ¿por qué? Y porque este programa de la Universidad de Cornell de Soluciones Costeras ofrecía unas becas y un estudiante mío de maestría se presenta a ella para plantear una solución a un territorio donde habitan las aves playeras. Y esta es una de las zonas donde se observó por primera vez en Colombia hace más de 30 años por la Asociación Calidris, aves playeras, ¿cierto? Entonces digamos que ese ejercicio nos pone a pensar en el tema, ¿cierto? Me voy a volver acá. Entonces, claro, si uno dice, bueno, si hay una comunidad que tiene una presión, pero hay un interés por estas aves playeras a nivel internacional, a nivel mundial, por conservar ecosistemas donde habitan las aves. Pero entonces aquí aparecen dos elementos interesantes. La conservación del hábitat por las aves, pero las aves también tienen interés internacional porque también, digamos, las personas que avistan aves, pues quieren ir a lugares cada vez más pristinos, ¿cierto? Pero también cumplen otra cantidad, digamos, de las aves de servicios, que ya yo no soy experto, digamos, como las aves,
los polinizadores, en fin, digamos que se relacionan con el ecosistema, digamos de bosque, ¿cierto? Que se encuentra ahí, en este caso el bosque de manglar. Pero hay presión climática, estaba yo hablando. Entonces, digamos que el ascenso del nivel del mar es uno de los elementos de presión climática, pero también hay ejemplos de presión climática por variabilidad climática, ¿cierto? Es decir, como que hay épocas del año donde vienen fenómenos macroclimáticos como el niño y la niña. Entonces, ¿cómo juegan el ascenso del nivel del mar y el ascenso del nivel del mar por niño o niña, ¿cierto? Y cómo están configuradas las políticas, volviendo al tema de políticas y el tema normativo, para que comunidades como la comunidad de Punta Soldado en Buenaventura estén clasificados en una condición de riesgo de 2.9 y no de 4.2, pero que a la vez cómo está atendiendo el Estado. Entonces, la Dirección de Riesgo, la Nacional de Riesgo y la Dirección Local de Riesgo, dice esta comunidad de Punta Soldado no está en riesgo en un mapa general, pero cuando lo van en la escala local sí están en mucho riesgo, y como tienen tanto riesgo, lo único que podemos es reubicarlos. Pero como no tenemos dinero para reubicar a toda la población y la población no quiere, pues entonces básicamente nadie los mira, ¿cierto? Y nadie atiende realmente el tema. Y tienen presiones antrópicas, como les estaba contando, entonces es un territorio que está ahí cambiante todo el tiempo. Entonces ahí viene uno de los puntos, que es el empoderamiento comunitario. Vamos a saltar esto un poquito porque el tema de cambio climático es básicamente por temas de CO2, entonces, pero esto pues se nos conecta porque ¿por qué conservar también un ecosistema de manglar en el Pacífico? Porque el manglar es el principal, digamos, reservorio de carbono. Entonces digamos que ahí se conecta una cantidad de elementos, ¿listo? Entonces necesitamos adaptación climática, necesitamos gobernanza climática, pero necesitamos planeación climáticamente inteligente en la población. Entonces, todo esto que les acabo de contar está más o menos resumido aquí, ¿cierto? Tenemos una presión climática hasta el punto de que la infraestructura de la población se perdió y tuvieron que reubicar al pueblo, pero pues la gente no sabía muy bien por qué lo reubicaron. Ah, porque el mar se subió. ¿Y por qué se subió? Pues porque así la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, digamos que hasta qué punto entendemos la ciencia, ¿cierto? Desde nuestra ignorancia, ¿cierto? Porque la naturaleza es mucho más sabia que nosotros, pero tratamos de entender un poquito qué fue lo que pasó y cómo pasó. Pero miren el tamaño de los manglares, miren la raíz de los manglares, no se alcanzan a ver ahí en la mitad a una persona. Unos manglares súper desarrollados, súper conservados al interior de la zona, y enseguida les voy a mostrar unos que quedaron totalmente deteriorados por el efecto de las inundaciones y la pérdida del territorio por erosión costera. Y el tema de las aves playeras como uno de los atractivos pues, turísticos a nivel internacional, ¿no? Que nos pone la acción ahí. Aquí vemos la población, digamos que los jóvenes y digamos la inundación, ¿cierto? Y también a la vez otra presión que no hemos hablado del tema del plástico. Y el plástico que no están produciendo ellos, sino que viene de Buenaventura, que viene de los ríos, es tremendo, es inmenso, ¿cierto? Es un tema también muy grande. Aquí, bueno, pues tengo un pequeño videito sobre la erosión. ¿Un palo y qué? Quiero detenerme ahí para mostrarles que esto era una playa que podía tener 1 kilómetro y la población originalmente estaba afuera de la playa. Se tuvieron que reubicar en el año 98-99, están adentro, y hoy el mar, en el año 2019, el mar se les estaba metiendo. Y toda esta infraestructura que estaba aquí después se fue, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces ahí tienen los fenómenos climáticos. Digo, no, porque el mar estaba muy fuerte. Por lo que hay que entender que hay mareas meteorológicas, el nivel del mar cambia por fenómenos macroclimáticos y además las olas. Entonces, claro, la playa prestaba un servicio ecosistémico, turismo. El manglar prestaba un servicio ecosistémico, la incubadora de los peces. El manglar presta un servicio ecosistémico, protección costera. Y todo eso se ve afectado en la medida en que el clima está cambiando. ¿Listo?
Quería pues como detenerme aquí sobre esos procesos que se pueden ver un poco en el video. ¿Listo? Armamos un grupo también transdisciplinar con algunos estudiantes, biólogos, ecólogos, de ciencias sociales, expertos en aves, ingenieros, modeladores matemáticos, climatólogos. Y con eso pues empezamos a plantear un esquema, ¿cierto? Con la comunidad que permitiera planear climáticamente inteligente y poder escalar esto a la gobernación de Buenaventura, bueno, y por escalar a otros niveles, digamos, la manera como ellos gestionan su recurso. Lo primero era entender las amenazas. ¿Por qué está amenazado la población? ¿Cuál es la vulnerabilidad ecosistémica y la infraestructura y la población y el riesgo al que se encuentra? Entonces, amenaza por vulnerabilidad me da riesgo. Las soluciones, entonces, básicamente empezamos a entender con la misma comunidad que la solución tiene que ser pensada en un concepto que estamos diciendo basadas en la naturaleza. Es decir, vamos a restaurar el ecosistema, vamos a regenerar el servicio ecosistémico. Y luego poder llevar eso a actores políticos, financiadores y a un esquema pues, de toma de decisiones basados en toda esta planeación climática. Bueno, hay elementos normativos que nos respaldan internacional y nacionalmente, pero también hay vacíos, ¿cierto? Digamos que a nivel de la isla, por ejemplo, pues no había un plan local, ¿cierto? Y aún sigue sin existir. Estamos trabajando con ellos en el tema, pero pues no hay quien financie hacer un plan, digamos, climático específico para la isla de Punta Soldado, ¿cierto? En el tema de gobernanza, pues creemos que es muy importante que se desarrollen las herramientas y el empoderamiento comunitario para que esto continúe cuando nosotros no estemos. Es decir, ese es el éxito de esto. Entonces nosotros empezamos con las universidades a hacer investigación, con las comunidades a identificar necesidades, igual que hablábamos en Guapi, ¿cierto? Entonces con una comunidad empezamos a trabajar, a hacer investigación, con organizaciones intermedias como Semarín, que es el organismo que dirijo ahora, que integra las universidades, pero que es externa a las universidades, que trata de transferir soluciones a las comunidades, pues tratar de tocar puertas internacionales y transferir soluciones, pero al final, pues esas políticas tienen que responder a unas decisiones y a un empoderamiento comunitario, ¿cierto? Ese empoderamiento comunitario y eventualmente abrir a un sector, a un modelo de negocio, pues con el sector privado, o con los turistas, o como decía ahorita la compañera, pues cuando abrimos esa puerta, pues tenemos que ver cuáles son las reglas, o sea, qué tipo de turista queremos recibir. Entonces ellos han planteado, ¿no? Por ejemplo, el turista científico, el turista de las aves, turistas como ustedes que vienen y nos acompañan y cuidan, entienden el tema social. Entonces, ¿y cuál es la capacidad de carga de una isla de 500 habitantes que está sujeto a cambios climáticos, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de modelo que cada uno tiene que plantearse a su escala y plantear una solución. Entendiendo todos estos límites planetarios, estos umbrales que hay que respetar, entendiendo entonces las barreras, las limitaciones y las oportunidades y plantear un modelo sostenible para mi comunidad. ¿Listo? No voy a aburrirlos con esto, pero a lo mejor les puede interesar. ¿Qué hicimos entonces de este tema de clima, que era un tema fundamental para entender por qué la población se había tenido que reubicar en el 98 y por qué el territorio estaba perdiendo? Porque si no entendemos eso, es igual que en la comunidad de Guape, si no entendemos cómo es que usted pesca y por qué es que tiene que ir más lejos, pues entonces yo no puedo plantear un modelo sostenible de ecoturismo con la comunidad ahí, ¿cierto? O de turismo científico o de servicios ecosistémicos, pues también del manglar. No puedo saber. Entonces lo que entendimos es que había perdido 600 metros, yo les decía, pues 1 kilómetro en 40 años, ¿cierto? Habían tenido que tener 3 reubicaciones, una en el 80 y pico, una en el 90 y pico, y una en el 60 y pico, una en el 80 y pico y una en el 90 y pico, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, si tienes una reubicación en el 60 y pico, otra en el 80 y pico, casi 20 años después, y otra en el 90 y pico, 10 años después, pues como que en el 2019 estaban en riesgo. Y esa fue la razón por la que estábamos llegando ahí. Ellos hablaban esto, se está acabando el firme, se está acabando. Pero nos dimos cuenta, si se dan cuenta, si ven aquí en el dibujo, que habían perdido esta parte del territorio, los manglares se habían ido, pero estaba creciendo la punta hacia este lado. Entonces ellos tuvieron que reubicar el pueblo acá, porque estaba antes acá afuera, los reubicaron acá adentro, pero estaban ganando todo este territorio. Entonces entendimos una cosa, los sistemas son cambiantes. Entonces, claro, hay presiones antrópicas por los puertos, por las dragas, por lo que sea, pero también hay aquí una dinámica
isla barrera. Las islas barreras se reubican, se reconfiguran. Entonces, ¿qué hace? Hay una deriva litoral en este lado y entonces también hay un ascenso del nivel del mar y una variabilidad climática. Entonces, cuando sube el nivel del mar y las olas empiezan a golpear más fuerte con una deriva litoral o con unas olas con incidencia oblicua, empiezan a transportar los sedimentos del centro de la playa hacia el sur de la playa. Y hoy vemos en esta zona colonización natural de manglar. Entonces, si vemos colonización natural de manglar o una regeneración natural, pues uno diría, bueno, pues podría ser interesante ayudarlo desde la reconstrucción o regeneración del servicio con obras comunitarias a reconstruir esa zona que está naturalmente ya creciendo, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos a entender primero el tema del clima, entendimos finalmente que lo que generó la reubicación del 90 y pico fue un fenómeno niño. ¿Qué entendimos? Estamos hablando de cambio climático y decimos que el nivel del mar está subiendo y que en los próximos 100 años va a subir 1 metro. Entonces la gente dice, no, eso es muy lejos. Pero resulta que en un año niño el nivel del mar subió 60, 70 centímetros, ¿cierto? Entonces vemos que el nivel del mar estaba aquí el último cero y entonces en un niño, pues aquí vemos 40, 30, 40 centímetros. Y en otras épocas 50 y 60. Es decir, como que tiene una variabilidad. Entonces, con que suba 50 centímetros el nivel del mar todo el año, o sea, todo el año el nivel del mar se sube. Entonces ya las olas, como es una playa con marea muy tendida, entonces el nivel del mar sube, entonces la marea también sube, las olas ya empiezan a golpear más adentro. Pierdo la playa, porque la playa se baja, se erosiona, entonces ya no me protege, y entonces ya mi manglar está expuesto, pierdo el manglar, cumple su servicio de protección, pero entonces dejo la población expuesta por un fenómeno macroclimático como el ENSO. Pues por dar ese ejemplo. Aquí hay más, pues digamos, por qué pasa eso y la relación entre las oscilaciones climáticas, pues no me voy a entender. Y aquí ya hay unos videos pues sobre la inundación, tampoco lo voy a detener para poder abrir espacio a otras cosas. Y lo que les estaba hablando de las olas y las corrientes que llegan a un sistema y generan aquí en Punta Soldado corrientes que empiezan a llevarse pues esta zona central. Aquí se observan hay dos barras importantes. Una barra, me voy a volver aquí de pronto, acá se ven también. Aquí hay una barra en esta zona y otra barra en esta zona transversal, que acá en la batimetría se ve. Estas barras funcionan como diques, son barras de arena, son diques naturales. Entonces digamos que la presión antrópica acá del canal de navegación no ha hecho tanto efecto, pero sí ha generado algunos efectos producto de estas barras naturales. Y el efecto acá tampoco por estas barras naturales que se forman por la misma dinámica de la isla barrera y unos sistemas circulatorios de corrientes y la misma marea que forma estas barras. Entonces, claro, entender esa morfodinámica climática fue decisivo pues para poder plantearnos ahorita así con la comunidad, decir, venga, entonces usted, vamos a ver la zona donde usted se va a reubicar o a desarrollar su proyecto comunitario para empezar a proteger eso a partir de soluciones basadas en la naturaleza y con unas estructuras, digamos, que sean más acordes con el sistema. Entonces ahí trabajamos, esto son unas fotos viejas de otros lugares, pero nosotros acabamos justo la semana pasada, volví, y ya instalamos una estructura muy similar a esta, ¿cierto? Con la misma comunidad trabajamos igual, pues igual. Entonces, digamos que esa estructura lo que hacen es ganar su terreno y ese terreno ganado, ¿cierto? Con una acumulación de sedimentos, luego es colonizado por el manglar, luego la estructura pues desaparece por la misma dinámica natural, pero como es una estructura no de concreto, sino de madera, con pilotes de madera, pues no hace ningún efecto negativo sobre el sistema, sino que se reconfigura en el mismo sistema natural y desarrolló toda una colonización de manglares. Entonces nos ayudamos con la protección natural a reconfigurar el territorio, a proteger la población y a recuperar el servicio ecosistémico del manglar. Ese es como el sentido de este tipo de obras. Bueno, hemos hecho divulgación de estos proyectos y yo no me voy a detener aquí. Quiero el otro presentación y rápidamente abrir un espacio aquí. Punta Soldado. Porque entonces nosotros nos fuimos ahorita que acabamos de volver a donde la comunidad y entonces Punta Soldado,
lo primero que nos dimos cuenta era que después de 3 años, que fue en el 2019, la playa se había recuperado muchísimo de manera natural. Es porque la presión sobre el fenómeno macroclimático bajó. En el 2018-2019 había una presión de un niño, otra vez, ¿cierto? Como el que les estaba contando, y otra vez olas golpeando muy fuertemente. Cuando baja la presión, el sistema empieza a recuperar playa, pero no solamente pasa eso, entonces la gente se tranquiliza, sino que lo que queremos es que la gente entienda que hay variabilidad climática, pero nos encontramos con un tesoro fantástico que ya lo habíamos visto cuando empezamos a hacer este diagnóstico ambiental, y era la comunidad. Y este diálogo de saberes generacionales entre los jóvenes y los niños y los viejos, ¿cierto? Quisiera llamar la atención, voy a traer aquí, en el 2013, cuando estábamos ahí con la comunidad, en esta foto, la tenía que haber traído, esta niña que está aquí. Si se fijan, voy a hacer aquí un zoom. Esta niña que está aquí tenía 12 o 13 años, está posando para la foto. Es esta misma niña que está acá, que tiene 15 años, pasó pandemia en la isla, uno de todo, y se arman con estos chicos un grupo, ellos mismos, nosotros no lo creamos, se llama Playa Viva, y dicen: Punta Soldado es la playa más linda y más hermosa del Pacífico colombiano, vamos a cuidarla, a conservarla y a mostrarle al mundo que aquí tenemos mucho para contar. De nuestros viejos, entonces empieza a establecer un diálogo de saberes entre ellos, y empiezan ellos a trabajar como con guías y con los productos que pueden encontrar ahí. Entonces nos hacen todo un recorrido, entonces nos muestran el tema agrícola, luego nos muestran el tema de la música, y pues aquí vemos al grupo mostrándonos pues todos esos ejercicios que están haciendo y de los productos que quieren empezar a ofrecer en su territorio. Entonces, bueno, yo quiero pues como con eso decir que se nos abre como esperanza, y pues seguimos trabajando con ellos, y estamos presentando en este momento un proyecto de, digamos, de extensión solidaria, igual en la Universidad Nacional, que lo que busca es encontrar, ¿cierto?, ese empoderamiento comunitario y unos nuevos modelos de negocio para que las comunidades se hagan un aprovechamiento sostenible de estos bienes, pero entendiendo la dinámica de su territorio. Bueno, con eso quisiera pues parar hasta aquí, abrir otra vez otro espacio de discusión, y cerramos con Tribuga. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Hola. ¿Les parece interesante esto Hola. de la dinámica climática? ¿Quién ¿Me está escucha? hablando? Hola, hola. Mi nombre es Cindy Montaño Angulo, soy de Tumaco, Hola Cindy, ¿cómo estás? trabajo en Arupal. Bien, pues muy interesante lo que cuentas, como yo creo que como un ejercicio de observación también. No sé, pues escucho tu experiencia en Guapi, y yo te voy a contar un ejemplo de lo que vimos aquí en la subregión del Pacífico Nariñense, más o menos para la época de los años 60, cuando se aperturó el Canal Naranjo. Si bien la comunidad no tiene los conocimientos técnicos, porque yo no puedo hablar sino con conocimientos técnicos, pero la comunidad convive con la naturaleza y con el sistema que ellos mismos han creado, digamos, de una forma armónica, y convivían de una forma armónica. Entonces yo te voy a decir en palabras lo que sucedió aquí con el Canal Naranjo, que prácticamente causó que Satinga en estos momentos esté en riesgo de desaparición. Uno de los municipios que comprenden la costa pacífica nariñense. Contado por uno de nuestros mayores, ellos nos dijeron que ellos le habían advertido al señor Naranjo que no aperturara, que no hiciera el dragado en el río para la extracción de madera directa del municipio de Tumaco hacia Buenaventura, y justamente porque ellos prevén dentro de su naturaleza, porque han convivido toda la vida con el mar, preveía, y con el río, de que en el momento que era abrir ese dragado se iban a presentar otras problemáticas dentro del territorio. Entonces, porque el señor lo que hizo fue talar los sedimentos de manglares que protegen la vida, la biodiversidad del territorio, de alguna forma que garantiza
digamos, que garantiza que haya pescado, que haya concha y que haya demás biodiversidad, que de alguna forma es el sustento diario de comunidades que viven exclusivamente de eso. Entonces, en ese orden de ideas que también lo hemos hablado de que, por ejemplo, el río Platilla se secó, hay comunidades del río Platilla que ya les cuesta trabajo salir, eso en el municipio de Francisco Pizarro directamente, pues Atinga se desvió, se aperturó, como tú dices, por el flujo, digamos, natural del agua, se aperturó un nuevo terreno en Iguandé, ¿sí? Entonces, más que, yo lo planteo así porque lo hemos planteado de la comunidad, más que concientizar a la comunidad de lo que ellos ya saben. Yo te digo que ellos ya saben porque también en estos momentos nosotros hace unos años estábamos en discusión desde el Consejo Comunitario con el municipio, con el alcalde del municipio que quería seguir dragando el río para ampliar el canal. Y la gente le decía, no haga eso porque la naturaleza del mar es que él mismo rellena lo que tiene que rellenar en los tiempos que debe hacer. Entonces, si usted va contra la naturaleza, el flujo natural de la vida, pues lo que causa es un daño más grave de la solución que usted espera tener, entre comillas, a corto, mediano o largo plazo, porque usted está viendo el beneficio a corto y esto se dan beneficios a las empresas, se le dan beneficios a los grandes, digamos, a la gente rica de esta nación, pero no se prevé los daños que hay al interior de la comunidad. Y las soluciones que siempre se plantean es concientizar a la comunidad, pero no se concientiza a los grandes empresarios, a los gobernantes y a toda esa élite que realmente, digamos, que toman las decisiones sobre lo que hace en esta nación, de cómo deberían realmente actuar en consecuencia con los daños que ellos son los principales causados. Ellos son los que causan los grandes daños medioambientales, las grandes problemáticas medioambientales. Ellos son los que ponen en peligro las comunidades. Las comunidades han vivido en paz y en armonía toda la vida con la naturaleza y no se han visto, digamos, enfrentados a esos grandes peligros hasta que entra un interés común de un empresario, entonces que se le ocurre que tiene que sacar la madera para tener más beneficio económico, que se le ocurre que tiene que tener un puerto pesquero a toda costa, sin importarle los daños y los daños que eso pueda ocasionar a la gente que vive de la pesca. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos el daño medioambiental causado por el bendito, el tema del conducto de petróleo que está diariamente, cada vez que se conecta un tubo de petróleo, arrojando grandes cantidades de petróleo al mar y nadie hace esa evaluación de daños ambientales. Y si bien la comunidad no te puede hablar con temas técnicos de cuánto es el porcentaje que a diario se perjudica el medio ambiente, el ecosistema, el mar y los manglares, pero si te dice eso está causando una pérdida que nosotros lo vemos a lo diario cuando no cogemos pescados, cuando no tenemos que llevar cuando no llevamos el mismo afluente de concha, de ostiones, de piacuil a la casa. Entonces la gente que lo vive y que ha vivido todo eso lo siente. Entonces yo sí los invito también a que todas estas investigaciones, más que decir a la comunidad, que haga un ejercicio de conciencia que yo creo, pues no sé en las otras comunidades, pero nosotros la tenemos, es también invitar a esos grandes empresarios, incluso a los órdenes, los que manejan y administran este país, a sentirse conscientes de los perjuicios que ellos causan a mediano, a corto y largo plazo, y que eso solamente no quede en un documento diciendo tenemos un plan de manejo ambiental, estamos viendo cómo garantizar los perjuicios que el cambio climático está ocasionando, porque al final, ¿quién es lo que está ocasionando? ¿Quién es el causante que hoy haya cambios climáticos en esta nación y en todo el mundo? Gracias, Cindy. Gracias por tu aporte. Gracias, Cindy, también, sí, de acuerdo totalmente. De todas maneras, creo que hay una de las fortalezas que vamos viendo, es que creo que no se trata del saber que podamos tener los académicos o los científicos o el saber comunitario aislado, ¿cierto? Sino que creo que uno de los grandes logros que sentimos nosotros, ¿cierto? Humildemente, desde la academia, es poder haber encontrado ese diálogo de saberes, porque sentimos que juntos somos más. Entonces, cuando hemos ido a presentar, ¿cierto?, algunos entes, digamos, empresariales, con estas dos, o sea, no, visiones,
pues hay mucho peso, ¿cierto? Digamos, de la comunidad que es la que está viviendo y que es la que conoce los daños ambientales, pero también la misma comunidad, como tú lo comentas, Cindy, a veces sabe por experiencia lo que ha pasado, pero de pronto no entiende algunos fenómenos físicos, ¿cierto? Entonces, nosotros tampoco sabemos qué fenómenos físicos está ocurriendo, pero qué efectos puede tener. Entonces, ese diálogo de saber es el que nos da como herramientas más robustas para configurar, digamos, un proyecto que apunte a ese servicio ecosistémico y que, repito, como estábamos hablando en la pregunta anterior, cuando eso se entiende y se configura bien y se configura el servicio ecosistémico y se valora, pues se puede negociar, ¿cierto? Digamos también con los que están haciendo el daño, porque es decir, estamos perdiendo más de lo que estamos ganando cuando tú estás haciendo ese vertimiento, cuando estás haciendo ese dragado. Y bueno, y hay otras cosas que tienen que ver con daños que se han hecho en el pasado, ¿cierto? También por desconocimiento, como el caso del Canal Naranjo, ¿cierto? Donde, digamos, el tema regulatorio no era tan fuerte, no existía. Hoy pueda que exista, pero sobre todo creo que hay un tema de un empoderamiento. El empoderamiento, yo creo que es la luz. Yo cuando veo a los jóvenes de Punta Soldado empoderados con su territorio, digo, bueno, estos jóvenes van a defender sus derechos y el servicio que les ofrece su territorio comunitario. Entonces, eso es como lo que yo rescato, ¿cierto?, del tema. No es una tarea fácil, ¿cierto? También por eso estamos aquí hablando de este tema y tratando de aprender juntos, de coaprender juntos. Entonces, pues, muy importante todo lo que nos planteas, Cindy. ¿Alguien más quiere opinar de este caso también particular y de los elementos que les he contado, climáticos y de la configuración de eso para hablar del servicio ecosistémico del territorio? Y si eso te ayuda un poquito, Diego, con la pregunta que hiciste antes sobre entender los cambios, digamos, físicos y ecosistémicos para configurar ese servicio ecosistémico y la importancia de tenerlos en cuenta. Bueno, entonces si no tenemos más intervenciones, voy a mostrarles un video. De este proyecto también de Punta Soldado hicimos un video, se los voy a pasar el link para que también lo tengan ahí, lo puedan visualizar. Y voy a cerrar con un video del proyecto de Tribugá. Con los temas de bonos de carbono. Muy bien, Diego, es un tema muy importante. Entonces porque creo que el tema de bono de carbono tiene que ver con, por ejemplo, el tema de los manglares, en el caso de Tribugá, de Tribugá, pues de Punta Soldado, son muy importantes por todos los servicios que nos ofrecen. En la medida que los podemos cuantificar y valorar, pues tenemos herramientas, pues, y en el caso de Tribugá, lo mismo, ¿cierto? O sea, pesó todas las demandas ambientales, la comunidad académica, la comunidad, los habitantes de la población versus la iniciativa de un puerto, ¿cierto? Que tenía todos los lados por donde perder, pero había mucha presión política, ¿listo? Entonces, vamos a poner ese último punto. Voy a compartir la pantalla y con eso pues cerramos. Y ¿ven la pantalla? Sí. Bueno, voy a abrir aquí.
Cuando escuchamos Chocó, cuando escuchamos Chocó biogeográfico de alguna manera, inmediatamente es innegable pensar en biodiversidad. No hay que ser un científico con doctorado para darse cuenta que el ecosistema está en un balance estable en este momento y no hay muchos lugares del mundo con ese tipo de balance a la vista. I think because Colombians are surrounded by such abundance, they often forget how rare that is in the world. And so when you think of an area like the Chocó, the rarest of tropical forests in the world, when you see those sacred mountains barely visited by a scientist, and when the very first team of naturalists go there and they can practically pocket blind new varieties of life, new species never before seen by science, and every one of those species is itself a symbol of all the hopes of Colombia. It's part of Colombia's geography of hope. Creo que la reflexión de fondo ¿es posible o es viable desarrollar una infraestructura grande en un territorio pristino donde ha tenido un modelo de desarrollo de conservación y de cuidado? La respuesta como ingeniero portuario y costero es sí es posible, pero la pregunta es ¿a qué costo? Bueno, entonces les voy a dejar aquí en el chat este link, y el que esté interesado en ver el documental completo, pues lo puede ver aquí en Expedición Triunfo. Yo creo que el video dice mucho. Quería cerrar con ¿qué hacemos? Creemos que sensibilizar, contar al mundo lo que hay, también es importante, no solo nosotros los científicos, sino de la mano de las comunidades. Y creo que aquí hay un diálogo de saberes. Esto es lo que nos ha invitado a este curso. Aquí hay investigadores, hay ambientalistas, conservacionistas, y hay gente de las comunidades. Entonces, quisiera invitarlos a que enciendan sus cámaras, si pueden, tomar una foto, conocer alguna cara, si es posible, y escuchar las últimas reflexiones del cierre del día de hoy. Gracias, José, y gracias, Claudia, y a todos, y a todas. Gracias, Andrés. Sí, siempre estamos cerrando con esta fotografía pues, de todo el grupo. Ojalá entonces podamos encender todas nuestras cámaras. No sabía que estaba Manuela. Hola, Emma. Hola Andrés, acá escuchando todas las aventuras en las que te hemos acompañado también. Manuela es la gestora de proyectos científicos en el Semanín.
Alguna foto salió. Sí. Claudia, tiene la palabra. Ustedes ya, yo creo que ya mi intervención. Gracias, Andrés. No, yo creo que esta es una charla muy esperanzadora y muestra lo que pueden hacer las comunidades y lo que puede hacer la academia cuando trabajan la una con la otra y la otra con la una, entendiendo que cada una tiene que aprender de la otra, pero que también le aporta en igualdad de condiciones. Entonces, eso es súper poderoso y he quedado emocionada. Muchas gracias. Bueno, así damos gracias a todos por la participación de hoy, en especial pues a Andrés y a todo el equipo que lidera en el CEMARIN. Gracias por, bueno, apoyar desde el inicio este curso virtual. Desde la Corporación Biodiversa pues nos sentimos también muy agradecidos pues por este match que se ha hecho. Y bueno, queríamos compartir pues con todos los estudiantes lo valioso pues de estas investigaciones. Los invitamos entonces para la próxima sesión, será el martes. Cuéntanos, Claudia. José, y entonces Patricia, no creas que hemos echado en saco roto tus preguntas, que son de la mayor importancia las preguntas que hiciste, justamente porque son tan importantes y no queríamos quitarle tiempo a Andrés en su charla. Entonces te prometemos que en la sesión de cierre, ya teniendo como todo el bagaje de la totalidad de las conferencias, retomamos el tema y damos esa discusión que tiene que ver con la discusión que tuvimos en la charla que yo les dicté, sobre si eso es mercantilización de la naturaleza o no, qué perspectivas hay, conceptos se puede abordar a la luz de qué miradas, de qué perspectivas se puede abordar ese concepto. Y no recuerdo si alguien mencionó las valoraciones, creo que las mencionó Andrés, y los distintos tipos de valoraciones que hay sobre servicios ecosistémicos. También desde las comunidades hay otro tipo de valoraciones, y entonces ahí van apareciendo las valoraciones multicriterio, que se alejan de esas miradas tan restrictivas y tan economicistas de los que quieren simplemente mercantilizar la naturaleza. Entonces, te prometo que no vamos a echar en saco roto tus preguntas tan provocadoras. Eso son entonces las 7 de la noche. Damos entonces aquí por finalizada nuestra sesión. Les recuerdo entonces, continuamos el próximo martes. Una sesión muy interesante también en la que vamos a conocer 2 proyectos en Nariño, liderados por el Instituto von Humboldt, y otro en los alrededores de Tumaco, acerca de, bueno, el comercio asociativo de unas comunidades ahí, en esa región. Entonces los invitamos que continúen llenando, recuerden la guía de trabajo, porque va a ser el alimento también para la participación de esa otra sesión. Es la misma guía, o sea, la que ya recibieron, que se las envié, es para esta sesión y para la próxima. ¿Listo? Entonces, bueno, agradecer a todos y despedirnos esta noche. Andrés, gracias. Y gracias a Diana, que no sé si todavía está o ya se fue, pero por favor les haces extensiva a ella las gracias. Gracias a ustedes y a todos. Buenas noches. Buenas noches para todas y todos. Chao. Suerte. Gracias. Nos vemos en marzo. Gracias. Chao.